Hola, ¿cómo se encuentran? Vamos a hablar hoy de la seborrea y de la dermatitis seborreica. Con respecto a la seborrea, se caracteriza por ser un trastorno funcional de las glándulas sebáceas. ¿Qué ocurre? Hay un flujo excesivo de sebo. De ahí su nombre de seborrea, que proviene de las palabras sebum, en latín significa grasa, y reos, que en griego significa fluir, o sea que etimológicamente significa flujo de grasa. Pero ¿cuándo empieza este flujo de grasa? Cuando inicia la circulación androgénica. ¿Y eso cuando ocurre? En la pubertad. Por supuesto que en todos en la pubertad tenemos una circulación de andrógenos que nos va a dar las características secundarias femeninas y masculinas que van a surgir en la adolescencia y van a continuar durante nuestra juventud y adultez. Pero esta seborrea hay que tener una predisposición genética. ¿Qué ocurre? Si nosotros explicamos desde el punto de vista de la fisiología, en la glándula sebácea tenemos en su interior células que se llaman sebocitos. Esas células sebocitos en su citoplasma van a tener una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Esa enzima 5-alfa reductasa, que es una proteína, va a ser la encargada de hacer la transformación de la testosterona, que es inactiva, en dihidrotestosterona, que es la forma activa. ¿Y qué efecto va a tener esta dihidrotestosterona sobre la glándula sebácea? Bueno, en principio va a hacer que haya más sebocitos. Eso es lo que va a provocar que la glándula sebácea se agrande, se hipertrofie. Al haber más sebocitos, recuerden que los sebocitos producen un tipo de secreción holocrina, o sea que se destruyen para formar parte de esa secreción, que en este caso es el sebo. Al haber más, va a haber mayor producción de sebo. Este desorden empieza a atenuarse a partir de los 50 años aproximadamente. A veces aparece seborrea acompañando otras patologías, como por ejemplo el Parkinson, la epilepsia. Y ese terreno seborreico puede ser base de otras patologías, por ejemplo, el acné, la rosácea, la hiperplasia adematoidea sebácea, la aparición de quistes sebáceos y de la demodecidosis. ¿Qué cosas son las que hacen que esa seborrea sea más intensa en algún momento de la vida? Bueno, intervienen varios factores. Uno es el estrés, que es la madre de muchas de las transformaciones que tenemos. También intervienen las transgresiones alimentarias. Si bien algunos médicos están a favor y otros en contra, se considera que quienes consumen muchos lípidos tienen más probabilidad de que se agrave esa seborrea. También el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Les decía de que el de la dihidrotestosterona va a afectar esos sebocitos. Entonces voy a tener mayor cantidad de sebo en las zonas que se conocen como seborreicas. ¿Y cuáles son? El cuero cabelludo, la zona centrofacial, la parte media del pecho, la parte interescapular, la deltoidea, la parte auricular, preauricular y retroauricular. Y allí esos andrógenos no solamente van a afectar a la producción de grasa, formando esta lesión elemental que se conoce como filamento seborreico, sino también que van a afectar también
la queratinización. ¿Y eso que va a provocar? Que al aumentar la queratinización se va a modificar, pero a expensas de la capa córnea. O sea que esa capa córnea va a estar engrosada. Se va a producir una hiperqueratosis. Como hay mayor cantidad de flujo de sebo, el orificio de salida del folículo piloso, que es el ostium folicular, se va a encontrar dilatado, se va a encontrar agrandado. Cuando ese sebo sale a la superficie, nosotros tenemos sobre la piel una flora residente, que es nuestra microbiota. Dentro de nuestra microbiota tenemos un hongo que se llama el Pityrosporum ovale. El Pityrosporum ovale, que tiene una variedad que es más agresiva, que la van a escuchar como la Malassezia, que es una familia, en especial la Malassezia furfur. Para poder alimentarse de ese sebo, van a tener que transformarlo a través de enzimas lipasas, transformándolo en ácidos grasos libres de los cuales van a alimentarse. Pero ¿qué pasa? Esos ácidos grasos libres en la superficie de la piel se van a oxidar en presencia del aire, de presencia de oxígeno. Entonces van a producir un olor característico, rancio, de la piel de las personas que tienen seborrea. ¿Qué es ese filamento seborreico? Bueno, el filamento seborreico es un cilindro de grasa amarillento, sólido, que puede ser extraíble preparando bien la piel. Fíjense que acá no solamente vamos a ver los ostium dilatados, sino que la piel va a tener un aspecto capitoné, que es lo que ustedes están observando acá en esta imagen. Bueno, el tratamiento de la seborrea es interdisciplinario. Tiene una parte médica de la cual no voy a hablar, pero sí va a tener un abordaje desde el punto de vista cosmiátrico. Tengan en cuenta que además de los filamentos seborreicos, es un terreno propicio para la producción de comedones en etapas posteriores. Y esos comedones también van a ser extraíbles. La piel puede encontrarse de dos maneras. Una, se va a observar brillante y va a ser sumamente irritable porque esos ácidos grasos libres son irritables para la piel. Y en otras partes vamos a encontrar que la piel va a estar opaca, seca, áspera, deshumectada. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de nuestro tratamiento? Bueno, al haber hiperqueratosis yo voy a tener que hacer un afinamiento córneo. Al haber filamentos seborreicos, comedones, voy a tener que hacer extracciones. Pero también voy a tener un aspecto en el cual tengo que considerar disminuir dentro de lo posible desde el punto de vista cosmético ese sebo que está en superficie. O sea que voy a tener que usar seborreguladores. Esta es una propuesta de tratamiento. Ustedes saben que las propuestas de tratamiento se adaptan a cada paciente, son personalizados. Esta es una propuesta general de lo que podemos hacer en este tipo de piel. Primero que todo, la higiene. Acá la higiene es fundamental justamente por la proliferación de bacterias y por este hongo que tenemos en la superficie de la piel, que al haber más alimento va a proliferar, o sea que voy a tener mayor cantidad. Entonces, el producto de higiene que voy a elegir siempre va a ser aceite en agua. De acuerdo a la cantidad de seborrea, voy a decidir si voy a utilizar una emulsión, si voy a utilizar una loción, si voy a utilizar un Sindet, que se acuerda que los Sindet son un tipo de jabones líquidos cuyo componente limpiador es un detergente sintético.
Y acá voy a usar diferentes tipos de tensioactivos. Recuerden que los tensioactivos pueden ser los limpiadores por excelencia, son los aniónicos. Después tenemos los catiónicos. Después tenemos los anfóteros y por último los no iónicos. Va a depender de cómo esté esa superficie. Si está sensibilizada, voy a usar betaínas, voy a usar tensioactivos anfóteros. Si es una piel que veo que es resistente, puedo usar un aniónico como el lauril sulfato de sodio. Y allí voy a ir mirando el índice del producto cosmético que voy a utilizar. Luego, para el afinamiento córneo, según en qué momento está esa piel, tengo varias opciones de tratamiento. Puedo hacer una abrasión con micropartículas, ya sean naturales, carozos de durazno, por ejemplo, sintéticas, como pueden ser de polietileno. Puedo utilizar enzimas proteasas, que ustedes ya deben conocer, como por ejemplo la bromelina o la papaína. ¿Puedo utilizar alfa-hidroxidácidos? Sí. De acuerdo a cómo esté esa piel, voy a decidir si voy a utilizar un glicólico, si voy a utilizar un láctico, si voy a utilizar un mandélico. Recuerden que el mandélico es el más noble, porque aparte de ser afín con este tipo de piel, que es muy seborreica, es una molécula grandota, muy humectante, que no es irritable. Después puedo usar un beta-hidroxiácido como el ácido salicílico. Recuerden que el ácido salicílico lo podemos usar solas al 2%. Si estamos trabajando con un médico, recuerden que aumentan las concentraciones y aumentan también, disminuyen los pHs. Nosotros tenemos permitido trabajar dentro de los alfa-hidroxiácidos a una concentración del 10%, y a un pH de 3,5. Con un médico podemos trabajar al 20%, al 30% y pHs bajos, 2, 2,5. Si no voy a utilizar estas sustancias, puedo utilizar aparatología. La tecnología nos permite utilizar el microdermoabrasor, que voy a decidir la granulometría de la fresa y en qué zona lo voy a utilizar. También puedo usar la espátula ultrasónica. Recuerden que el microdermoabrasor se utiliza sobre piel limpia y seca. La espátula ultrasónica necesito que la piel esté húmeda. Y si es una piel seborreica pero sensible, puedo usar el gommage. Recuerde que para el gommage hay productos cosméticos que ya vienen formulados, y si no, puedo usar una máscara de silicatos. Y luego voy trabajando puntual con una gasa con la técnica correspondiente. O sea, tengo un montón de opciones para ese afinamiento. Una vez que preparé bien la piel, tengo que hacer las extracciones correspondientes. Y aquí lo voy a hacer de manera digital, con gasas, con toda la bioseguridad que ustedes conocen, utilización de guantes. Voy a utilizar, en estas épocas, barbijo, además de la máscara, y si no, puedo utilizar también gafas protectoras. Si es necesario, si estoy en presencia de comedones cerrados, puedo llegar a utilizar aguja 30G con el bisel hacia arriba. También puede estar presentes quistes epidérmicos que no necesariamente tienen que ver con la seborrea, pero algunas pieles producen estos quistes epidérmicos, como por ejemplo los quistes de Milium, que son de queratina. Una vez que extraje todo lo que la piel me permitió de acuerdo a la preparación que realicé, hago la correspondiente asepsia para evitar que ingresen microorganismos, ya sea residentes o oportunistas. Entonces, puedo utilizar alta frecuencia,
puntual en los lugares donde hice las extracciones. Puedo utilizar la pagoda. Puedo utilizar sustancias antisépticas, que después vamos a hablar los activos. Y por supuesto voy a tener que descongestionar. Si yo quiero descongestionar y al mismo tiempo controlar el sebo, puedo usar una máscara con una base caolínica, de bentonita, que tenga algún silicato, y la cual contenga también activos descongestivos. Recuerden que todo lo que es caolínico va a absorber el sebo. Y de acuerdo a la sensibilidad de esa piel, voy a ver si la dejo que seque o la voy a mantener húmeda para evitar que esa piel se eritematice al hacer la correspondiente retiro con gasas húmedas. Recuerden que en estas épocas, y hace tiempo ya, que ya no se utilizan las esponjas, sino que se utilizan gasas o hay paños descartables, ¿sí? Luego puedo aplicar un producto de protección. Justamente es importante porque esa zona donde yo realicé las extracciones puede ocurrir que ante el estímulo de la radiación solar o el estímulo de las computadoras, los dispositivos electrónicos que estamos utilizando tanto, pigmente más oscuro, o sea, hiperpigmente, o pigmente más claro. Si yo preparo bien la piel, no tengo que dejar esa piel con posibilidades de formación de cicatrices. Y acá, ¿qué sustancias les decía que podíamos utilizar? Bueno, ácido salicílico al 2%, que ya los nombramos, lociones que contengan zinc, extracto de algas laminarias, los ácidos que ya les nombré. Puedo utilizar una loción que contenga microesponjas que van a ayudar a controlar el sebo y la piel no se vea brillosa tan pronto. El azufre, los glucanos, en especial los betaglucanos, derivados de la manzanilla, el cardo mariano, cepicontrol, que es una sustancia, es un nombre de fantasía. También voy a usar lociones antimicrobianas para ese momento de la asepsia, que pueden contener ácido acelaico, lactato de zinc, tea tree oil. Para preparar la piel puedo usar los alfa-hidroxiácidos que antes nombrábamos, glicólico, mandélico, láctico y también ácido salicílico. Puedo utilizar también azufre. Para descongestionar, bueno, acá tenemos una batería de sustancias que la mayoría las deben conocer, como el extracto de malva, el tilo, el sauco, el aloe vera. El aloe vera, recuerden que sea de uso cosmético. La avena, con respecto a la avena, tengo que tener en cuenta que no sea una persona celíaca, porque hay algunas personas celíacas que tienen una dermatitis, que es la dermatitis de Ürem, y puede traer una reacción en superficie. Manzanilla, con sus derivados, bisabolol, azuleno, tea tree oil, caléndula, cepicalm, té verde, que también es antioxidante, naringerina. Fíjense todas las opciones que tenemos. Bueno, vamos a pasar a una patología que es inflamatoria, se desarrolla en terreno seborreico, es crónica. Si bien es una patología benigna, es sumamente frecuente. Todavía no se sabe bien su etiología, pero afecta al 1 al 3% de la población en general. Si bien en los pacientes
o las personas inmunocomprometidas, aumenta la posibilidad de que tengan dermatitis seborreica entre un 30 y un 83%. Acá no interesa la etnia a la cual pertenece la persona y va a tener momentos de exacerbación, o sea que las lesiones van a ser más abundantes, y momentos de remoción que prácticamente no va a tener lesiones. ¿Dónde va a ocurrir? En las zonas, como dice el nombre, en las zonas seborreicas. Generalmente es bimodal, significa que si aparece de un lado, va a aparecer del otro. Y acá tenemos una imagen de un paciente con dermatitis seborreica. Bueno, vamos a hablar. Hay una predisposición genética, como hubo una predisposición genética para tener seborrea. Si bien puede aparecer desde el nacimiento hacia la adultez, en general aparece entre los 30 y los 50 años, asociados a picos de estrés, una gran depresión, ¿sí? Esta patología va a tener 3 pics. Uno en los primeros meses de vida, otro en la pubertad y luego entre los 40 y los 60 años. Esa patología es más frecuente en varones. Si bien las mujeres también lo sufren, pero los varones lo tienen en mayor proporción. Intervienen diversos factores de los cuales vamos a hablar, pero uno de ellos es el clima. El clima frío y seco exacerba la enfermedad. Ya les dije que va a ser en terreno seborreico, o sea que previamente esa persona va a tener seborrea. Y ya habíamos conversado de este integrante de la microbiota residente, que es el Pituroforum ovale. Es una levadura comensal, lipofílica, que lo tenemos todos, entre 75 y 98% de los adultos sanos tienen el Pituroforum ovale y su variedad, que es la malacesia. Esa malacesia tenemos varios tipos de malacesia. Nos vamos a concentrar en la más agresiva de todos, que es la malacesia furfur. También se ha descubierto que hay un componente bacteriano que interviene en las dermatitis seborreicas más rebeldes, como es el Staphylococcus aureus. La malacesia furfur ya les dije que aparece en un adulto sano entre un 75 y un 98%, pero los individuos que van a tener esta reacción a la malacesia furfur son susceptibles y van a suceder una cascada de cambios que van a terminar en las lesiones de las que vamos a hablar ahora. Les dije que es un hongo, o sea que se va a alimentar del sebo que está en la emulsión epicutánea. Esa emulsión epicutánea que recuerden que va a tener una parte acuosa, una parte lipídica, y dentro de esos lípidos vamos a tener los lípidos, que van a formar parte del sebo y los del metabolismo epidérmico. Para alimentarse, este hongo necesita transformar químicamente a través de enzimas lipasas y enzimas fosfolipasas. Va a actuar en el estrato córneo, que es donde está este hongo. Y al hacer esa transformación de los componentes de esos lípidos, se van a liberar ácidos grasos como el oleico y el araquidónico. Son ácidos grasos insaturados. Por consiguiente, van a producir inflamación en la piel.
Pero no solamente van a afectar esa parte lipídica para alimentarse, sino que produce sustancias, la Malassezia furfur, que va a alterar las células epidérmicas. Una de ellas son los queratinocitos, de los que vamos a hablar ahora. También va a afectar los melanocitos y va a afectar a las células presentadoras de antígenos, entre ellas las células de Langerhans. ¿Qué va a producir esa inflamación? La piel se va a defender. Por consiguiente, va a haber una hiperproliferación del estrato córneo, produciéndose una hiperkeratosis. También se va a producir una diferenciación incompleta de los corneocitos. Así que vamos a observar también acantosis. Desde el punto de vista de los melanocitos, la Malassezia furfur va a provocar una mayor producción de melanina en presencia de la radiación UV y también va a acelerar la apoptosis de las células productoras de melanina. Esto también va a poder producir una respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Recuerden que la innata es una respuesta inmediata, la respuesta adaptativa es una respuesta que se da en el tiempo. También van a disminuir los mediadores inflamatorios y eso va a dar que la piel tenga la función barrera alterada. Al tener esa función barrera alterada, se va a mostrar el eritema, va a aumentar la permeabilidad a distintas sustancias que se coloquen sobre la piel, pero también va a aumentar la permeabilidad y va a permitir el acceso de la Malassezia furfur a la piel. ¿Qué causa la dermatitis seborreica? Bueno, tenemos que tener en cuenta factores internos y externos para su patogénesis. Si bien no están bien definidos, pero estos son los que se consideran en la actualidad. Juegan un papel importante, además de la incidencia de la Staphylococcus aureus del cual les nombré antes, sobre todo en una variedad de la dermatitis seborreica, como es la dermatitis seborreica del cuero cabelludo. Entonces, dentro de los factores internos vamos a tener factores genéticos, factores inmunes, hormonales y la enfermedad de Parkinson. Dentro de los factores externos voy a tener la dieta, el estrés, el medio ambiente y los cosméticos. Dentro de los factores genéticos se ha demostrado en modelos animales que hay un gen de la dermatitis seborreica, que a su vez ese gen se asocia con una deficiencia en los linfocitos TCD4 en la médula ósea. También hay una deficiencia de proteínas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que solo van a desarrollar la dermatitis seborreica aquellas personas que tengan una predisposición heredofamiliar? Dentro de los factores inmunes, de acuerdo a todo lo que vimos, la respuesta inmunitaria va a estar aumentada, va a ser exagerada. Va a haber una mayor cantidad de interleucinas en comparación con una piel que está sana. Y eso influye sobre todo en los individuos que tengan la enfermedad de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH positivo, ¿sí? Dentro de los factores hormonales influyen, ya hablamos de los andrógenos, que van a influir sobre la seborrea y van a tener una consecuencia sobre la inmunidad. Y después la enfermedad de Parkinson, dentro de las consecuencias que trae en la piel hay una disminución de la dopamina y eso provoca una alteración en el sebo, tanto en su cantidad como en su calidad, que va a permitir que prolifere ese hongo Malassezia furfur.
Bueno, dentro de los factores externos, podemos decir que exacerban el cuadro la dieta. Ya habíamos conversado, el consumo de alcohol, las sustancias muy grasosas, el tabaco, el estrés, sobre todo en picos de cansancio, picos de agotamiento, exacerban las lesiones. Dentro del ambiente intervienen la temperatura, la humedad, pero sobre todo influye el frío y un clima seco. Dentro de los cosméticos pueden agravar el cuadro la utilización de productos que contengan alcohol en su composición, como por ejemplo algunas lociones astringentes, utilizar limpiadores muy agresivos con tensioactivos aniónicos como el lauril sulfato de sodio, el usar el jabón de tocador, sobre todo ese que es el jabón de tonificación, de saponificación, y la aplicación de cosméticos que tengan muchos lípidos en su formulación. Bueno, ¿qué se observa? Una base eritematosa, que puede ser leve, puede ser moderada, y sobre ella voy a tener una escama fina que va a tener distintas variaciones, tanto en su extensión como en su forma, dependiendo de la zona de la piel afectada. O sea que puedo observar placas eritematosas con bordes definidos, y sobre ella puedo tener una escama que puede estar seca, que puede ser untuosa, que va a variar del blanco al amarillo y puede ubicarse en las regiones seborreicas que nombramos antes: cuero cabelludo, rostro, en el tronco, en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores, en las áreas intertriginosas. Y la picazón, o sea el prurito, no siempre va a estar presente. Bueno, las manifestaciones clínicas pueden ser focalizadas, o sea, voy a tener en determinados sectores de la piel, o pueden ser generalizadas. Acá yo les coloqué las distintas zonas y las ubicaciones. Por ejemplo, en el rostro, en la glabela, en la zona de mejillas, en el mentón, en el surco nasogeniano, en el borde de la nariz, en la zona supraciliar, en las orejas, en el conducto auditivo externo y detrás de la oreja, en la zona retroauricular. También si afecta la zona palpebral, va a originar una inflamación que se conoce como blefaritis. Si está localizada en el cuero cabelludo, van a aparecer escamas pequeñas, furfuráceas, secas, de color blanco que se van a desprender solas, pero al mismo tiempo pueden convivir en distintos momentos con escamas más gruesas, que están adheridas formando placas. Predomina en la zona del temporal y del occipital y es precursora de la alopecia. En tronco puede ser en la parte anterior como en la parte posterior, o sea que va a afectar la zona del pecho preesternal o la zona de espalda interescapular. Y dentro de las áreas intertriginosas tenemos dermatitis seborreica en axilas, en ingles y en los pliegues abdominales. Las formas clínicas, hay muchas maneras de dividirlo. Yo utilicé una de las tantas que aparecen en los libros de dermatología. Una es separándolo por edades.
La dermatitis seborreica es infantil y la dermatitis seborreica del adulto. Dentro de la dermatitis seborreica infantil puede aparecer tanto en el momento del nacimiento como durante el amamantamiento y se caracteriza por la presencia de costras amarillas, untuosas, en la zona del parietal, en la zona centrofacial, en los pliegues, en la zona de ombligo, en el área del pañal, en las axilas, que puede picar poco o puede picar mucho, esa intensidad va a ser variable. Puede parecer un exudado purulento detrás de las orejas y en general desaparece a medida que el niño va creciendo. Acá observan una imagen donde se ve localizado en la zona de la glabela, supraciliar, en la zona centrofacial. Bueno, dentro de la dermatitis seborreica infantil tenemos de 4 tipos en realidad. Una que la van a conocer como la costra láctea, otra es la dermatitis seborreica de las pestañas y otra es la dermatitis seborreica de los pliegues y una muy grave que es la eritrodermia seborreica. La costra láctea es bastante común. Al nacer aparecen estas costras untuosas, grasas, amarillentas en la región parietal. Hay una descamación intensa y la cabeza de ese niño va a tener un olor a leche rancia, ¿sí? Suele desaparecer en los 4 y los 8 meses de vida, ¿sí? Acá vemos claramente las lesiones en la cabeza. La dermatitis seborreica de las pestañas se la conoce también como blefaritis seborreica, porque acompaña una inflamación de la zona palpebral. Aparece en niños pequeños. Hay escamas furfuráceas, amarillentas. Va a haber una base eritematosa, que la observan acá, esta base eritematosa, y cerquita al borde libre de los párpados. La dermatitis seborreica de los pliegues también se la conoce como la dermatitis seborreica del área de pañal. Aparecen lactantes entre los 2 y los 4 meses. Puede abarcar hasta el 85% del cuerpo. Aparecen escamas, poco descamativas, fíjense acá la predisposición. Estas áreas están maceradas. También puede aparecer no solamente en área de pañal, sino que en el cuello, en las axilas, el cuero cabelludo. Después tenemos esa variedad grave que yo les dije que es rara, por suerte, que se conoce como eritrodermia seborreica o también se lo llama de Leiner-Musos. Aparecen entre los 2 y los 4 meses de edad, ocupa el 85% del cuerpo, cuero cabelludo, en los pliegues, en el tronco, en las extremidades. Fíjense acá la imagen de este bebé. Es autosómica recesiva. O sea que va a tener una herencia genética. Es muy rara
y tiene un eritema muy intenso que acá lo observamos. Aparecen escamas descamativas en toda la superficie de la piel. Algunos dicen que hay una relación con la candidiosis. En los pliegues puede producir diarrea, infecciones, puede producir una pérdida de peso y de la masa corporal que se llama emaciación, que es alrededor del 10%, y puede llegar a provocar la muerte. La dermatitis seborreica en el adulto. Bueno, acá en el adulto tiene otras manifestaciones. Aparecen pápulas, aparecen placas eritematosas, bien delimitadas, con escamas untuosas que van del color blanco al amarillo, en las zonas seborreicas del rostro, la zona auricular, el tronco, los genitales. Es recidivante, o sea que va a tener momentos de exacerbación, remisión, lo que hablábamos antes. Esas lesiones se van modificando periódicamente respecto a su intensidad y va a tener momentos de brote o agravamiento relacionados con la exposición solar, con el cansancio, con el estrés. Dentro de las variantes que tenemos en la dermatitis seborreica del adulto, tenemos la dermatitis seborreica facial. En esta, la manifestación son placas eritematosas, que acá las observamos, de bordes imprecisos, cubiertas de escamas pequeñas o medianas, que pueden ser tanto secas como grasosas, pueden estar adheridas, pueden ser desprendibles. O sea, fíjense toda la variedad que tenemos dentro de la dermatitis seborreica facial y que pueden coexistir en una misma persona en distintos momentos de acuerdo al grado de estrés, de cansancio que tenga la persona y esos factores agravantes de los cuales estuvimos hablando antes. Puede estar localizada en las cejas. Si está localizada en las cejas, aparece una blefaritis seborreica semejante a lo que observamos en el lactante. Aparecen los surcos nasogenianos, en los bordes de la nariz, en el borde del cuero cabelludo, en la parte interna del pabellón auricular, en la zona detrás de la oreja, donde aparece una inflamación con una abundante exudación purulenta. Puede tener formas severas en zona de mejillas, en el área del bigote, de la barba, y la picazón tiene una intensidad variable. En general suele ser moderada. La dermatitis seborreica de cuero cabelludo también se la conoce como dermatitis seborreica capitis. También se la denomina pitiriasis capitis o vulgarmente la denominamos caspa. Puede presentarse en adultos en ambos sexos. Hay aparición a veces desde los 15 años a los 80. En todo el mundo hay dermatitis seborreica capitis y no tiene predilección por un sexo en especial. Aparece una descamación, tiene varias presentaciones. Una es una descamación fina, en la cual no hay inflamación en el cuero cabelludo, solamente va a estar grasoso. Y esa descamación fina la vamos a ver como si fuera un polvillo en la ropa, en la zona de hombros, en la zona de cuello. Hay otra variante que es más grasosa, donde las escamas son más gruesas, están adheridas. Tiene un olor ácido, rancio, y aparece un eritema en el borde
de la frente y en el borde mastoideo. Hay picazón. Está asociada también con la alopecia o alopecia. Y como ya veníamos hablando, interviene el hongo Pityroforum ovale, su variedad agresiva, que es la Malassezia furfur, que también se la conoce como Pityrosporum orbicularis, y también otras especies de Malassezia. Se presenta de 3 formas. Una puede ser leve, otra moderada y otra severa. La leve es la que conversábamos antes, como ese polvillo, esas escamitas secas, pequeñitas, blancas, que se desprenden fácilmente. Después la variedad moderada, acá aumenta el tamaño de las escamas. En la forma severa aparecen placas que van a estar recubiertas de escamas, gruesas, secas. Hay una descamación. El cuero cabelludo es muy grasoso. Desprende un olor fuerte, un olor ácido. Hay picazón y puede estar presente la alopecia, o sea, la pérdida del cabello, ¿sí? ¿Qué factores intervienen para la dermatitis seborreica capitis? Bueno, los desencadenantes o agravantes tienen que ver con varias cosas. Uno, hormonales, que ya habíamos conversado. El estrés, también deficiencia de vitamina B, factores climáticos, problemas autoinmunes, el SIDA, el tener una alergia alimentaria. También los desórdenes en el sistema nervioso central, como por ejemplo el Parkinson, que ya lo hemos conversado, parálisis de los nervios craneales, parálisis de los troncos mayores. O sea, fíjense todos los factores que intervienen para que se desarrolle la dermatitis seborreica, en especial la que se localiza en el cuero cabelludo. Hay otro tipo de dermatitis seborreica que se localiza en el área del tórax, que también se la conoce como petaloide o eczemata desfigurada mediotorácica de Brock. ¿Cómo se caracteriza? Por la presencia de placas eritematosas, ovaladas, de color rojo parduzco, que parecen pétalos de rosa, por eso se las llama petaloide, bien delimitadas, que van a aparecer con escamas sobre ellas en la zona preesternal, como acá tenemos en esta imagen, y en la zona interescapular, o sea, en la espalda, entre las escápulas. Este tipo de dermatitis seborreica puede generalizarse y abarcar también el resto del tronco y las extremidades. Acá la picazón es muy poca y en muchos casos ni siquiera se manifiesta. Después tenemos un tipo de dermatitis seborreica que tienen los enfermos de VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, en la cual esa dermatitis seborreica es más intensa, abarca mayor superficie, va a tener formas diseminadas eritrodérmicas y puede localizarse en rostro, como vemos la imagen acá de este paciente, en el tronco, en las axilas, en las ingles, o sea, en zonas intratriginosas. Y los enfermos de VIH para desarrollarla tienen que desarrollar una hipersensibilidad exagerada a este hongo, que es la Malassezia. Por supuesto, como se imaginarán,
Acá el tratamiento es únicamente médico. Nosotros podemos llegar a tratar estos pacientes, sobre todo la dermatitis seborreica con localización facial, en los momentos de remisión. Pero en momentos de exacerbación siempre va a haber un tratamiento médico que puede ser sistémico, puede ser tópico o puede ser combinado. Sistémico se refiere que va a tomar medicación, tópico que se lo va a aplicar sobre la superficie de la piel. Dentro de las sustancias que se pueden utilizar, que va a indicar el médico, va a haber corticosteroides, que pueden ser de uso tópico, que van a reducir la inflamación, inmunomoduladores, como la calcineurina, que es un antiinflamatorio, el tacrolimus, que es antiinflamatorio y fungicida. Puede utilizar antifúngicos, como el ketoconazol, al 2%, que está presente muchas veces en shampoos, fluconazol también al 2%, terbinafina, son todos antimicóticos. También se utilizan en shampoos o en lociones el piritionato de zinc, que actúa como bacteriostático, antifúngico, queratolítico. El sulfuro de selenio también se utiliza como antiseborreico, antibacteriano, antifúngico, pero su acción antifúngica es muy leve. El alquitrán de hulla, que también se lo conoce como coaltar, al 0,5 o entre el 0,5 y el 9%, que disminuye la picazón y disminuye la seborrea. La cloroxina al 2%, que actúa como un antibacteriano. También se van a utilizar queratolíticos, que van a estar presentes en lociones, en shampoos, como son el ácido salicílico y alfa hidroxiácidos. También pueden utilizarse el succinato y el gluconato de litio, que actúan controlando los hongos, la queloamida. La queloamida actúa como queratolítico y antiinflamatorio. La calcitol, que es una variedad de la vitamina D, que modula el crecimiento epidérmico, el proceso de queratinización y la inflamación. El metronidazol, que actúa como antiinflamatorio. El peróxido de benzoilo, el propilenglicol y también otra sustancia que pueden indicar los médicos en el caso de que sea una dermatitis atópica muy severa, es la isotretinoína, que va a controlar la expresión de los genes relacionados con la proliferación de las células, además de que va a disminuir el tamaño y por consiguiente el sebo que va a producir la glándula sebácea. La isotretinoína, recuerden que también tiene una acción antiinflamatoria. ¿Con qué otras patologías se puede confundir la dermatitis seborreica? Eso es lo que se conoce como diagnóstico diferencial, que por supuesto lo hacen los médicos. El diagnóstico diferencial de la dermatitis seborreica infantil va a compararse para hacer el descarte y para poder establecer si es realmente la dermatitis seborreica con la dermatitis atópica.
Una de las diferencias es que la dermatitis atópica tiene un inicio tardío. Mientras en el lactante aparece al nacimiento, acá aparece a partir de los 3 meses y hay antecedentes familiares. Va a presentar eczema, fíjense este rostro, gran picazón, puede aparecer en las extremidades también y va a haber brotes que se van repitiendo. Recuerden que la dermatitis atópica va a tener distintas manifestaciones a medida que la persona va creciendo. En la gran mayoría, en la adultez prácticamente desaparece, pero hay un pequeño grupo que la dermatitis atópica la mantienen toda la vida, es atopía. Después con la psoriasis infantil, que también presenta placas sobre una base eritematosa. Con respecto a la dermatitis seborreica del adulto, se tiene que tener en cuenta en qué zona están presentes las lesiones. Si las lesiones están presentes en la parte media del cuerpo, en el tronco, va a ser el diagnóstico diferencial con respecto a la pitiriasis rosada, que acá la observan, la pitiriasis versicolor, que también tiene origen fúngico, ¿sí? Y con el lupus eritematoso sistémico. Fíjense acá que el eritema es en forma de alas de mariposa. Con respecto a si la localización es en pliegues o en el cuero cabelludo, la diferenciación se hace con la psoriasis. Acá tenemos la imagen de un paciente con psoriasis en el cuero cabelludo. También, si está localizado en los pliegues, hay que hacer la diferenciación con la candidiosis. Fíjense que aparece acá en esta zona, y con el eritrasma. En rostro es con la rosácea, y acá la tenemos, y con la psoriasis, en la cual en la psoriasis aparecen lesiones blanco-plateadas. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotras, sobre todo en la dermatitis seborreica en remisión facial? Esa piel, recuerden que la barrera va a estar alterada, va a ser sensible. Si bien voy a poder hacer tratamientos de hidratación, humectación, sobre todo porque esta piel, como tiende a escamas, en muchas zonas lo voy a tener deshumectada. Voy a tener que utilizar antioxidantes, reconstructores de barrera, como por ejemplo las ceramidas, fosfolípidos, descongestivos como los que ya hemos nombrado cuando hablamos de la seborrea, el control del sebo. Y si la persona está en época de exacerbación, tenemos que tener en cuenta que esa zona, la permeabilidad va a estar aumentada, así que le vamos a indicar que consulte a su médico y cuando nuevamente esté en remisión, vuelve con nosotros. Por supuesto, vamos a utilizar productos de higiene muy suaves, preferentemente con betaínas. El vehículo va a ser de acuerdo a cómo se encuentre esa piel. Puede ser una loción micelar, puede ser un gel, una emulsión aceite en agua. Puede utilizar un Sindex tranquilamente. Después veré qué otras necesidades tiene esa piel, porque recuerden que esto va a estar asentado sobre algunas otras lesiones que pueden estar localizadas en distintas zonas, como pueden ser comedones
quistes epidérmicos, filamentos seborreicos, que no son específicamente de la dermatitis seborreica, pero pueden estar presentes en esa piel de acuerdo al biotipo cutáneo. Con respecto a las máscaras van a tener que ser o geloideas, pueden ser cremosas también, tengo que evaluar cómo está esa piel. Voy a controlar el sebo, voy a hidratar, humectar, puedo usar sueros con hialurónico, sueros con antioxidantes, por ejemplo, con té verde. Si es una piel envejecida, puedo usar coenzima Q10. O sea que voy a poder utilizar lo que ustedes ya conocen, incluso aparatología, espátula ultrasónica, puedo usar microdermabrasor, pero localizado, solo en el lugar donde lo necesita. Y vuelvo a repetir, solo si el paciente no tiene lesiones porque está en periodo de remisión. ¿Puedo aplicar ácidos? Sí. Trataré de que sean ácidos de molécula grande, glucololactona, lactobiónico. Puedo llegar a aplicar un mandélico, un láctico. Puedo, por supuesto, protectores solares altos, porque esas zonas donde aparecen las lesiones pueden llegar a pigmentar. Y bueno, reconstructores de la barrera, como les dije antes, ceramidas, fosfolípidos. Acá les muestro la bibliografía que consulté para preparar esta clase, la cual también va a figurar en el apunte que ustedes van a recibir juntamente con la grabación. Y bueno, y las dudas que surjan me las preguntarán en el momento que nos encontremos en la clase.